Vamos a conversar con Paula Galignana, quien es secretaria de Comunicación de UTE y de CETERA, la Unión de Trabajadores de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Paula, Edgardo Chini te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Sé que están en una jornada muy particular. Voy al punto, Paula. Digo, ¿cuál es la medida que piensa llevar adelante UTE? ¿Qué es lo que están conversando con los docentes, con los trabajadores de la educación del ámbito porteño a partir de este fallo de la justicia? Bueno, primero estamos en plena etapa de reuniones para ver con qué medida continuamos. Nosotros venimos con medidas de fuerza desde hace, ya hoy es el paro número 12. Vamos a seguir con medidas, lo que no tenemos definido todavía es cuáles y cómo. Estamos en etapa de reuniones porque, bueno, esto fue muy reciente del día de hoy, y si bien no nos sorprendió, ya ayer había como resonaba muy fuerte que esto iba a ocurrir, nos deja en otra situación y con la necesidad de volver a consultar con todas las maestras y maestros, ¿no? Sí, no sorprendió, pero por ahí algunos de los lineamientos que marcó, digo, no sorprendió la cuestión global, pero la cuestión puntual en algunas cuestiones del fallo, esto de tomar posición la Corte en que no hay justificación frente a la pandemia, por el tema de que es el principal punto de conflicto que lo defina, independientemente de la jurisprudencia también que puede implicar este fallo, ¿no? En lo que hace a no acatar un DNU, que es una ley del orden nacional. Pero sí, es verdad, ustedes vienen con una medida de fuerza que también viene cumpliéndose con muchísima fuerza. Sí, por supuesto, con muchísima fuerza y con mucho acompañamiento de las familias, fundamentalmente. Sí, además de los docentes, son muchísimas las familias que no mandan a sus hijos y hijas a la escuela. A eso digo, porque hay mucha presión también en lo que tiene que ver con que los padres envíen a sus hijos y por peligro de pérdida de la posibilidad de continuar sus estudios, que haya falta, hay mucha presión al respecto, pero ahora quedaría avalada esa presión, ¿no? Bueno, mira, ahí de todo lo que dijiste, que como varias cosas. Por un lado, no nos sorprende el nivel de negacionismo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y todo el sector al que representa vienen negando la pandemia sistemáticamente. No es algo nuevo, organizaron marchas anticuarentena desde el año pasado, no hay, buscan aperturas sobre cosas que son infundadas sanitariamente para abrir, no dan respuesta tampoco en términos económicos ni en términos de solucionar situaciones a comerciantes o a trabajadores y demás para poder sostener aislamientos o menos circulación del virus. O sea, vienen negando sistemáticamente, con lo cual que el fallo esté basado en ese mismo negacionismo, insisto, no nos sorprende. Eso por un lado. Y por el otro lado, es muy generoso decir que que se reciben presiones. Hay un hostigamiento constante, no solo en términos de los docentes, a través de supervisiones, a través de direcciones, de conducciones escolares y de las direcciones del área. Y quita de salario, quita de honorario. Muy fuertes, sí. Quita de honorario, quita de salario. Y además, lo salarial. Pensá que con 12 días de medidas de fuerza vamos a cobrar 12 días menos de nuestro salario, menos de la mitad de nuestro salario. Y ya comenzaron con esos descuentos. Ya este fin de semana, ya muchos compañeros recibieron hasta 16.000 pesos de descuentos en sus salarios. Esto después termina en una compulsa legal, hay un litigio para después Por supuesto, recuperar. Nosotros vamos a ir a la justicia, como vamos cada vez. En esta situación tiene el agravante que no solo nos descontaron la parte del salario que el gobierno de la ciudad como patronal pone, sino que también nos descontaron la plata que giró el Ministerio de Educación Nacional del Fondo de Conectividad y del Incentivo Docente, con lo cual además están quedando con plata que ni siquiera es de ellos al descontarnos la de nuestro salario, con lo cual eso nos va a permitir también litigar en otros fueros, más allá del contencioso administrativo de la ciudad. ¿Qué le dirías a los padres de la ciudad de Buenos Aires en este momento frente a toda esta situación donde evidentemente los chicos se han convertido en una suerte de carne de cañón, ¿no? Para utilizándolos también en esta disputa?
Sí, no es una disputa, o sea, es una clara campaña electoral de parte de un sector de un sector de la oposición que decidió usar a la educación como su forma de hacer marketing político en el medio de una pandemia que expone a la población. Guste o no guste, hoy por hoy, digo, en lo que tiene que ver con el respeto a los sistemas de poder, tiene, Paula, un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Digo, nos guste o no nos guste, se pueda seguir recorriendo el camino que se recorra. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avala el accionar del gobierno de la ciudad. Sí, no, eso es lo que tuvimos claro a partir del día de hoy, que está este fallo de la Corte Suprema de Justicia y es lo que estamos evaluando y debatiendo y poniendo en debate con los compañeros para ver cómo seguimos, porque nosotros consideramos que no hay ninguna autonomía que se haya tocado, porque es una política sanitaria en el marco de una pandemia la que marca el decreto de necesidad de urgencia, no una política educativa que sí es potestad del gobierno de la ciudad. Perfecto. Yo lo pensaba también como padre, digo, bueno, mi hija que está en el secundario, está en una escuela, en una pública, pero bueno, no, depende de la Universidad de Buenos Aires, entonces está en otro estadio y está a través de lo virtual, pero en verdad me generaría muchísimo interrogante porque yo considero que hoy por hoy la situación como está de los contagios la cuidaría no yendo al ámbito educativo, o en todo caso si puedo utilizar mi medio de transporte y demás, pero no todos pueden usarlo de la misma manera, no todos tienen las mismas condiciones. Por supuesto, no todos llevan a los hijos en auto a la escuela, ni las escuelas le quedan lo suficientemente cerca para ir caminando. Eso también es una irrealidad del mundo de la ministra Soledad Acuña. Creer que la población de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires vive enfrente de la escuela o en la otra cuadra de la escuela, va caminando y sale caminando y entra nuevamente a su casa. Y no circula por la ciudad y no son padres que vienen a trabajar, que vienen con sus hijos en colectivo para poder seguir en colectivo hacia su trabajo. Paula, estoy un poquito excedido de tiempo, pero te hago la última consulta porque Dale. A las 6:30 de la tarde, digo, ¿cuál crees que va a ser la medida desde UTE? Mira, no te voy a adelantar, no te puedo adelantar nada, entiendo que lo más probable es que sigamos con una medida contundente, pero no te puedo adelantar nada hasta que no nos reunamos y definitivamente no terminemos de cerrar, que es lo que vamos a anunciarle al resto de los docentes y de los padres, ¿no? El anuncio va a ser en la jornada de hoy. En la jornada de hoy, sí, por supuesto. Paula, gracias a esta comunicación, No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Paula Galiniana, secretaria de Comunicación de UTE Cetera, pasó por aquí por Estado de Alerta por la radio.